Amén. Estamos en nuestra serie ADN. Sí se acuerdan, ¿verdad? Estamos hablando, tratando de entender qué es la iglesia altar. Decíamos, una iglesia que no tiene propósito es como un barco que no va a ningún lado. Una iglesia que no tiene un sentido, que no tiene un horizonte, se puede perder, se puede diluir. Y debemos de cuidarnos nosotros y cuidarnos como iglesia de no caminar en el sinsentido, de no saber a dónde vamos. Tenemos que tener rumbos definidos. Y nuestro rumbo definido debe estar trazado por la palabra de Dios. No debe estar trazado en nuestros gustos, no debe estar trazado por nuestros intereses, no debe estar trazado por las modas del mundo, sino que debe estar trazado por lo que Dios dice en su palabra. Amén. Su palabra es nuestra guía, es nuestra lámpara a nuestros pies que nos alumbra. La palabra del Señor es nuestra brújula para no perdernos en este mundo que tanto cambia y que tantas modas tiene. Y si ustedes recuerdan, el fundamento de esta iglesia está en Hechos 2:42 como núcleo, obviamente, ¿no? En toda la palabra, pero su núcleo es Hechos 2, versículo 42. Eso es lo que queremos ser. Queremos ser una iglesia como esa que aparece en Hechos 2:42. Recuerden que en Hechos capítulo 2, el versículo 1 dice que el Espíritu vino como un viento recio que llenó la casa de todos los que estaban ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a ver señales y milagros como los que estamos viendo también. Pero el fin de esa iglesia es el versículo 42. Cuando somos una iglesia que solamente vive para la experiencia, pero no para el crecimiento, es peligroso. Muchas veces nos quedamos nada más en la experiencia. Yo crecí en iglesias donde sentíamos mucho, pero a veces no crecíamos más allá de sentir y de experimentar. Por eso el núcleo central de Hechos 2, la iglesia que forma el Espíritu, no es la que encontramos en el capítulo 2, versículos 2 al 4 del capítulo 2. No es solamente hablar en lenguas. El fruto de esa iglesia la encontramos al final del capítulo. Ahí está, ese es el resultado. Esa es la meta del Espíritu que vive en el interior de la iglesia. Y dice que perseveraban esa iglesia en la doctrina de los apóstoles, en la didaché, en la didajé. Perseveraban en la koinonía, en la comunión unos con otros. Perseveraban en la liturgia, en el partimiento del pan. Y perseveraban en las oraciones. Amén. Ahí los lleva la iglesia. La iglesia toma un grupo de personas, los transforma, los cambia y los hace perseverar en estos 4 pilares que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Y la semana pasada hablamos de que somos una iglesia que persevera en la doctrina, en la enseñanza, en la teología le llamamos nosotros. ¿Por qué le decimos teología? Porque lo que nosotros estudiamos es teología. No estudiamos economía, no estudiamos finanzas, no estudiamos filosofía, no estudiamos incluso motivaciones personales, no estudiamos neurolingüística y todas aquellas cosas más. Aquí en la iglesia estudiamos teología, es una reflexión de Dios, de cómo Dios se relaciona con nosotros, de cómo Dios se relaciona con el mundo, de cómo Dios hace cosas en medio de nosotros y qué es lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Entonces somos una iglesia con teología. Y el día de hoy quiero irme al último punto. Perseveraban en las oraciones, una iglesia espiritual. Amén. Tenemos y debemos ser una iglesia espiritual. Tenemos que ser creyentes espirituales. Y el día de hoy voy a basar la reflexión en 2 preguntas. La primera parte quiero contestar la pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llego a ser una persona espiritual o cómo construyo mi espiritualidad? Amén. Esas 2 preguntas quiero responder el día de hoy. Y para contestar la primera pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Vamos a abrir nuestras Biblias y buscar en Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante. ¿Qué es la espiritualidad? Es la pregunta. A partir de la década de los 90 comenzó un boom de espiritualidad. Los seres humanos venían de la época racional. Todo el siglo XIX y el siglo XX se caracterizó por la búsqueda de el mejor discurso racional.
La filosofía estuvo en boga en esas épocas en Europa y nos llegó algo aquí también en América Latina. El hombre quería encontrar cuál era el sentido de todas las cosas usando la razón. Y la razón fue como el instrumento más alto y más importante. Todo aquello que la razón no podía comprobar era mentira o era desechado. Y de hecho hasta el día de hoy existen personas que todavía viven así, creyendo que todo lo que la razón valida, entonces es real, y lo que la razón no valida es irreal. Ahora, esto es importante, porque si no podemos caer en la irracionalidad, que también es peligrosa. Pero hay un problema. La fe, efectivamente, es racional, porque también la fe tiene que ser pensada, tiene que ser reflexionada. Pero la fe no se le puede explicar solamente por el tema de la razón. Y a partir del siglo XXI comenzó el ser humano a darse cuenta que hay cosas más allá de las que podemos explicar con la razón. Que efectivamente el ser humano no solamente está hecho de materia. Incluso hoy cuando se investiga qué es la materia, hubieron filósofos que decían, si tú tomas la materia y la haces en partículas más pequeñas y más pequeñas, vas a llegar al átomo, que durante mucho tiempo fue la partícula más pequeña. ¿Se acuerdan? El átomo era la partícula más pequeña de la materia. Pero de ahí siguieron investigando y se dieron cuenta que no, que el átomo también tenía componentes. Y algunos de ellos son los protones, ¿y qué más? Y los neutrones. Y esas cosas, ¿cómo están conectadas por dentro? Dicen, están conectadas por energía. Y entonces, ¿qué es lo que conecta adentro? ¿Y cuál es el núcleo del átomo? Y le llamaron quarks. Y se dieron cuenta que dentro del átomo en realidad no hay materia, sino una cantidad de energía que se mueve. Y entonces volvieron al mismo punto. ¿Y qué es la materia? Ahí hay un gran filósofo del siglo XX que le llamaban las nómadas. El ser humano está compuesto de nómadas, decía él, no de átomos. Y entonces, entrando en el siglo XXI, se dieron cuenta que la realidad era más compleja que solamente lo que la razón podía determinar. Y entonces a la razón se le pusieron límites, se le pusieron topes. Y bueno, eso ya la teología lo decía desde hace tiempo. La fe comienza donde termina la razón. La razón siempre tiene límites. La razón siempre tiene topes. Y ahí donde llega la razón, empieza lo inexplicable. Y ahí empieza el terreno de la fe. Y ahí empieza el terreno de Dios. Porque, hermanos, tengo años estudiando teología, la teología tiene años escribiendo y hasta el día de hoy no podemos explicar cabalmente quién es Dios. Podemos hablar de sus atributos, podemos hablar de sus acciones, podemos hablar de sus resultados, pero Dios sigue siendo tan grande, tan misterioso, amén, que al mismo tiempo que nos sorprende y nos asusta, al mismo tiempo también nos hace amarlo, nos hace sorprendernos ante el gran misterio que es nuestro Dios. Amén. Que está sentado en su trono, pero está en medio de nosotros esta mañana, esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Bueno, dice Génesis capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Y aquí viene el punto culminante de la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? De polvo. Tomó polvo. Y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Decía un teólogo que el ser humano es complejo, porque está hecho de polvo y de aliento divino. Tanto así que a veces se siente tierra y a veces se siente Dios. Qué complejidad del hombre, ¿verdad? A veces se siente nada y a veces se siente Dios. Y eso es lo que dice el escritor aquí. Dios hizo al hombre tan complejo que está hecho
de un material perecedero como es la tierra, como es el polvo, pero tiene dentro de él el aliento divino. Y traje mi teléfono para explicar qué es la espiritualidad, para poder entendernos bien. Todos tenemos un teléfono, ¿verdad? Creo yo, ¿verdad? Todos usamos un teléfono. ¿Cuál es su compañía de teléfono? Eso, ¿no? Telcel es la red. Movistar, AT&T, no sé cuántos hay más ahora. Si usted compra un teléfono, le van a, en cualquier tienda, Samsung, el Apple o Huawei, todas las marcas que existen, le van a vender el aparato nada más. Y el aparato tiene una serie de funciones internas muy buenas. Le puede tener, bueno, ahorita ya tienen un montón de cosas, ¿no? Antes nada más traían linterna y calculadora, los primeros teléfonos. Y la culebrita, ¿se acuerdan? Hoy no, hoy tienen un montón de funciones que nos sirven. Pero ese teléfono no alcanza su potencial para lo que fue hecho si usted no le compra una tarjeta SIM. Es decir, el teléfono no le va a servir para conectarse más allá si no le mete una tarjeta, si no lo conecta con la red más grande. No le va a servir. Usted puede tener el teléfono más grande, usted puede tener el teléfono más caro que existe, pero si usted no le conecta con la red, no le va a servir. Usted va a estar completamente incomunicado. Es más, la mayoría de los teléfonos hoy no sirven para nada si no tienen internet. ¿Verdad? Llegan a ser un teléfono como el de los 90. No sirven para nada, más que para jugar o para hacer otras cositas internas, pero no nos sirven para nada porque la SIM o la tarjeta nos conecta con una red mundial, con un satélite, a través de las cuales existen redes y podemos comunicarnos en todo el mundo. De tal forma que si usted hoy pregunta, ¿quién era ese filósofo que habló de las nómadas ahorita en el culto? Le va a mandar con alguien que puso un artículo sobre eso, o le va a mandar con alguien que lo subió a una plataforma digital, y en cuestión de segundos usted va a estar conectado con la información que se ha producido de las nómadas en todo el mundo en cuestión de segundos, pero porque usted está conectado con la red. ¿Me siguen, hermanos? Lo que está diciendo Génesis capítulo 2 es que cuando Dios creó al hombre lo crea de polvo, lo crea de tierra. Y nosotros como seres humanos hechos por el polvo tenemos cualidades muy buenas. Tenemos razón, tenemos sentimientos, tenemos una serie de cualidades que pertenecen a la realidad humana, al mundo en el que nosotros estamos, que pertenecen a la materia, que pertenecen a este mundo, a esta realidad. Los seres humanos fuimos hechos por Dios con estas cualidades. Nuestro cuerpo, queridos hermanos, ustedes saben que es una maravilla de la naturaleza. Una maravilla natural que Dios creó. Si nos cortamos, inmediatamente, con el paso del tiempo, el cuerpo comienza a regenerarse y a sanar aquella herida. De hecho, muchos de los males que a veces sufrimos, tenemos que hacer o algunas dietas o cuidarnos un poco más y el mismo cuerpo comienza a regenerarse. Es decir, nosotros, como seres humanos, materiales, naturales, somos una maravilla divina. Dios nos hizo así. Amén. Tenemos capacidades, tenemos cualidades. Dios nos hizo con una razón, con un pensamiento. Podemos nosotros procesar, podemos hacer cálculos complejos. Amén. Podemos irnos y pensar y desarrollar conceptos tan abstractos, tan elevados. Y aquí hay algunos académicos que seguramente hacen y conocen conceptos abstractos. Pero hay una cualidad, queridos hermanos, que Dios nos dejó a todos y que a veces descuidamos y que a veces ignoramos. Y es que cuando Dios, nos dice el autor, creó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento divino. Y el aliento divino, queridos hermanos, en este pasaje bíblico tiene dos explicaciones o tiene dos características. Primero, la vida que nosotros tenemos no es nuestra. El aliento, la vida que nosotros tenemos, Dios nos las dio. Eso es en primer lugar. Dios es el que genera la vida.
Dios es el que genera la acción. Porque junto con el soplo divino, hermanos, viene la conciencia de que existimos. Viene la conciencia de que estamos aquí hoy. Viene la conciencia de que hemos vivido. Y viene la conciencia de que vamos a vivir en el futuro. Amén. Somos seres conscientes de nuestra propia realidad, de nuestra propia percepción. Esa conciencia, queridos hermanos, nos hace seres humanos complejos. Una de esas complejidades es que, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, es que solo nosotros tenemos angustias y preocupaciones, ¿verdad? La muerte, por ejemplo, es una angustia y una preocupación. Yo lo decía anteriormente, la vaca no está angustiada porque la estamos engordando para matarla, ¿o sí? La vaca no se hace preguntas, no tiene complejidades, no se pregunta por el más allá, por la vida después de la muerte, no se hace el caballo tampoco, el perrito que usted tiene en su casa tampoco anda angustiado. El perrito no sabe que está viviendo en el año 2024, no está esperando su cumpleaños, no está esperando Navidad, no está haciendo planes para el futuro. No vive angustiado porque usted lo dejó a dormir afuera de castigo y al día siguiente dice, no, ahora ya me voy a enojar, no voy a hablar a mi dueño en todo el día. No le voy a mover la cola, más bien. ¿Sabe quién tiene todo eso? Usted y yo, porque tenemos el soplo de Dios. Porque tenemos el aliento divino. Pero aquí viene lo segundo. Junto con el soplo, queridos hermanos, junto con el aliento de Dios, nos hizo seres espirituales. El aliento de Dios es el SIM, es la tarjeta donde Dios nos deja abiertos hacia Él. ¿Me escuchó? El aliento divino, queridos hermanos, es el canal que Dios abrió para que usted y yo podamos comunicarnos con Dios. A eso se le llama que somos seres espirituales. No importa dónde nazca un ser humano, no importa si nace en Egipto, no importa si nace en Rusia, no importa si nace en el siglo I, no importa si nació en el siglo XXI, no importa si va a nacer en el siglo XXVIII, no importa dónde nazca, todo ser humano necesita de Dios. Todo ser humano. Porque hay algo dentro de él que lo motiva, que lo busca, que lo jala hacia Dios. Hay algo que está puesto en su composición que lo llama, que lo atrae, que lo busca. A veces el ser humano va a tapar eso, a veces lo va a ignorar, a veces lo va a buscar en los lugares incorrectos, pero no se lo va a poder quitar, porque todos los seres humanos tenemos el soplo de Dios, donde Dios nos llama y estamos abiertos a la presencia y a la voluntad y al llamado de Dios. Eso significa que Dios haya soplado en nosotros. Eso significa que usted tenga el soplo de Dios. Eso significa que usted y yo hayamos sido creados por Dios con este hálito divino. Somos seres espirituales. El siglo pasado se descubrió una nueva dimensión, que éramos seres psicológicos. Y a partir de ahí se empezó entonces a crear una nueva ciencia, una nueva disciplina para atender la parte psicológica del ser humano. Pero desde hace tiempo, queridos hermanos, debemos nosotros de reconocer que somos seres espirituales. Tenemos esa apertura a Dios. Por eso Dios nos va a escuchar donde quiera que nosotros hablemos con Él. Dios va a oír nuestra voz cuando nosotros clamamos con honestidad. Dios va a escuchar nuestra voz. Dios va a escucharnos. Entonces somos seres espirituales, todos. Todos. Es esa dimensión que Dios nos dejó a todos nosotros. Nos hizo abiertos hacia Él. Nos hizo con este canal de comunicación hacia Él. Lo tenemos
con Él. El problema es que algunos no le han puesto saldo al chip. ¿Y qué pasa cuando no tiene saldo? ¿Qué pasa cuando tiene saldo? No funciona. Por eso me encanta la analogía del teléfono. Porque usted puede tener la conexión con Dios, pero si usted no la cultiva, si usted no la desarrolla, si usted no le mete saldo a su espiritualidad, de nada le va a servir que tenga la mejor red de México. De nada le va a servir que tenga la antena al lado, que la hayan puesto atrás de su casa. Si usted no le pone saldo, usted no va a poder comunicarse con nada, ni con nadie, aunque tenga la señal ahí. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo entonces se construye? ¿Cómo entonces se cultiva la espiritualidad? Y la espiritualidad, queridos hermanos, no es un fin. La espiritualidad es un camino, es un peregrinaje. No llegamos a la espiritualidad. ¿Ok? Usted puede ponerle 1 millón de pesos de saldo al teléfono hoy. O le puede poner 100,000 pesos. ¿Cuánto le va a durar? A lo mejor 1 año, le dice la compañía. ¿Y qué hago con los otros 80,000 que no me gasté? Pues ya, desaparecen. Quiero que entendamos que la espiritualidad es un peregrinaje. No es un fin al que llegamos, no es una meta a la que llegamos. No le decimos, Señor, si oro 50,000 horas, ya con eso ya la hice. No, el Señor te va a decir, no, no es acumulable. Señor, si leo toda la Biblia en el año, ¿ya me da para no leerla unos 3 años? Así no funciona la espiritualidad. La espiritualidad es un peregrinaje. Y para peregrinar en la espiritualidad, queridos hermanos, se necesita disciplina. No hay otra forma. La espiritualidad, como es un peregrinaje, tiene que ir acompañada de la disciplina. Y aquí es donde está realmente el verdadero problema. Porque todos sabemos cuáles son las cosas, ¿verdad?, que se tienen que hacer. Sabemos cómo se construye la espiritualidad. El problema es que necesitamos disciplina. Y ahí es donde está el problema. Porque la disciplina, queridos hermanos, no es fácil. Disciplinarnos es muy complicado. Por eso los gimnasios se llenan en enero y aguantan hasta febrero, ¿verdad? Y ese es el negocio. ¿Ok? Ese es el negocio. Estaba viendo hace poco un pequeño documental de una red de gimnasios en los Estados Unidos muy grande, donde mucha gente les cobran $10 al mes y tienen años pagando y no han ido en esos 10 años más que 2 veces. ¿Ok? Porque la disciplina es costosa, la disciplina es difícil. Disciplinarnos es complicado. Requiere una serie de acciones que nos permitan disciplinarnos. Requiere mucha voluntad, mucha dependencia de Dios y mucha organización. Dicen los expertos en disciplina que para disciplinarnos necesitamos algunos ingredientes, ¿no? ¿Sí? La disciplina necesita algunos ingredientes para que pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, uno de los ingredientes de la disciplina es la organización. Es muy difícil ser disciplinados si no aprendemos a organizarnos. ¿Verdad? ¿Cuántos pierden la llave como yo? Entonces, ¿y cuántos han puesto una cosa para colgar las llaves? ¿Y cuántos colgamos las llaves ahí? Entonces, ese es un paso para disciplinarnos, ¿no? La organización. Y cuando uno hoy se pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que me van a permitir ser un creyente espiritual? Vamos a ver rápidamente algunas cosas que Jesús hacía. Quiero que me acompañen a los evangelios. En primer lugar, hermanos, la
vida espiritual se mantiene con oración, eso ya lo saben. Jesús oraba, Lucas 3:21, vamos allá por favor, Lucas capítulo 3, versículo 21. De hecho, esta semana los pastores estuvieron compartiendo algunas disciplinas espirituales. Lucas 3:21, miren lo que Jesús hacía. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Es decir, cuando Jesús lo bautizan, Jesús está orando. Dentro de este marco de bautismo, Jesús se mantiene en oración. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo capítulo 14, versículo 23. Este pasaje es interesante. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. No solo Jesús oraba. Para que Jesús pudiera orar, Jesús se organizaba también. ¿Sabe que muchas veces nos van a decir los evangelistas que salió, vio la multitud y se hizo a un lado? Jesús tenía que organizar su día para poder orar. Díganme, si Jesús hubiese estado las 24 horas del día, díganme si no iba a haber gente que lo iba a buscar. Claro que sí. Así que tenía que hacer algo, tenía que despedir a la multitud para que se fuesen y lo dejaran solo. Jesús tenía que pasar tiempo con el Señor. Jesús tenía que disciplinarse. Muchas veces nosotros vamos a tener que despedir las horas de Netflix. Vamos a tener que despedir las horas de sueño. Exactamente. Vamos a tener que despedir a aquellos que nos roban y nos consumen el tiempo que debemos pasar con Dios. Yo le pregunto en esta hora, ¿qué tiene que despedir usted para construir una disciplina espiritual? Jesús tenía que despedir a la gente. Les decía, gracias por venir, pero ya tienen que irse. Mañana seguimos. Y entonces Jesús se apartaba para estar solo, para pasar tiempo con Dios. Porque Jesús sabía que si no oraba, si no pasaba tiempo con el Señor, no iba a tener el carácter para enfrentar el día a día. Marcos capítulo 6, versículo 46. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Otra vez, despidió a la gente, le dijo, váyanse. Gracias por venir, hermanos. Y tuvo que retirarlos. Cuidado, queridos hermanos, porque no podemos disciplinarnos si no despedimos aquellas cosas que nos roban el tiempo, que nos roban y nos consumen tiempo que podíamos pasar con Dios. Este año tenemos que hacer algunos propósitos, a lo mejor de reducir las horas de teléfono o las horas de películas, de series, las horas que pasamos en otros lugares. A lo mejor tenemos que hacer una evaluación, tenemos que evaluar nuestras vidas. ¿Sí? Yo tuve que llegar al punto de que en algunas aplicaciones le he tenido que poner límites de tiempo, porque parece que el tiempo no pasa cuando uno está en una aplicación. ¿Sí? Y en YouTube uno entra para ver un punto y de ahí se va, ¿cómo estará India hoy? ¿Ya? Y así pasa y nos van robando el tiempo. Entonces, muchos teléfonos tienen eso, que puedes programarlo para que las apps te duren un tiempo y ya, se cerró, ya no puedes entrar en el día. Claro, siempre se puede, ¿no? Te va a preguntar, ¿quieres otros 15 minutos? ¿Sí? ¿O quieres que lo quitemos hoy? Entonces ya va a depender mucho de nosotros cómo nos vamos disciplinando, cómo nos vamos nosotros enfocando, cómo nos vamos nosotros metiendo. Jesús también leía las Escrituras. Era otra de las grandes actividades de Jesús. Lucas 4:16. Hay que recordar que para el tiempo de Jesús las únicas escrituras que existían era la Torá. No existía el Nuevo Testamento todavía. Así que hoy tenemos más tarea nosotros. Pero en el tiempo de Jesús, nada más con la Torá, dice que
él leía las Escrituras. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 16. Y el pastor nos enseñaba el viernes. Fue a Nazaret, entró en la sinagoga conforme era su costumbre y se levantó a leer. Y abrió una parte del profeta Isaías. ¿Saben cuál es el otro pasaje que habla de que Jesús leía mucho las Escrituras? Es Mateo capítulo 4. Cuando el diablo llegó a tentarle, el diablo le dijo, Mateo capítulo 4, versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y sabe con qué responde Jesús? Exactamente, responde con un texto de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, le dice, que sale de la boca de Dios. De hecho, le cita Deuteronomio 8:3 Jesús. Después el diablo se lo lleva a un monte muy alto, se lo lleva, al pináculo del templo y le dice, échate abajo. Y dice Satanás, ¿te sabe las Escrituras? Yo también. Y lo lleva al pináculo y el Satanás le menciona el Salmo 9. Le cita el Salmo 9. De memoria, Satanás. Échate abajo. Ahí dice que sus ángeles mandará cerca de ti y que te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y entonces Jesús le responde con otro texto y le cita Deuteronomio 6:16. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces el diablo lo lleva a un monte muy alto y le presenta todos los reinos del mundo. Y Jesús le vuelve a citar otra vez la palabra y en esta ocasión le cita Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe por qué Jesús sabe tanto texto? No porque era el Hijo de Dios, porque pasaba tiempo con la palabra. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar todos los días? Tómelas porque la palabra de Dios está en usted. ¿Cuántas cosas tenemos que responder? ¿Han llegado a usted a pedirle un consejo, a pedirle una oración? Tiene que responder con la palabra, porque tiene que estar empapado de la palabra. Si no va a responder desde sus anhelos, desde sus gustos, desde sus creencias, no desde la palabra. Eso es lo que nos enseña. Cuando el tentador llega, Jesús está tan empapado de la palabra que puede actuar conforme a la palabra. Pero si la palabra de Dios no está en nosotros, no podremos actuar de acuerdo a la palabra y actuaremos de acuerdo a la carne, actuaremos de acuerdo a nuestros gustos, a nuestros intereses. Pero para leer la palabra hay que disciplinarnos también. Hay que correr a la multitud de cosas que nos roban el tiempo. Hay que tomarlo como prioridad. Y voy cerrando con esto. Jesús ayunaba. Ahí mismo en el Mateo capítulo 4 dice que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Jesús ayunaba. Esta semana tuvimos una semana intensa de ayuno y oración en la que Dios nos ha bendecido. Qué hermoso fue estar acá. Amén. En las mañanas, en pleno frío, estábamos aquí orando y ayunando. Era una oración congregacional. Yo sé que cada uno de nosotros puede orar en nuestra casa, pero estas oraciones congregacionales, como dice el Salmo 133, son hermosas. Y aquí estuvimos. Y el ayuno, queridos hermanos, nos desintoxica. Por eso le llamamos detox. El ayuno no solo nos desintoxica de las toxinas dañinas que están allí, sino también nos desintoxica de malos pensamientos, de malos hábitos, de muchas cosas que están en nuestra mente. Y Jesús ayunaba. Y por último, Jesús adoraba. Mire lo que dice Mateo 11:25. Este pasaje es uno de mis favoritos. Jesús adoraba. Amén. En aquel tiempo, Mateo 11:25, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sabes que en el original aquí Jesús está como en una actitud así eufórica de alabanza, de adoración? Diciendo, te alabo, Padre, te alabo. Está Jesús alabando, está sorprendido. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas. Jesús adoraba. Jesús alababa al Señor. Amén. Que en nuestros autos, nuestras casas haya más alabanza este año. Amén. Que adoremos al Señor, que cuando estemos escuchando un canto, ¿sí?, nos conectemos con la letra, nos conectemos con el autor
y podamos adorar al Señor con cada palabra. Amén. Las alabanzas no son para que la música nos guste. También, disfrute la música. Pero las alabanzas son para que sean oraciones cantadas, oraciones hechas melodías, expresiones hechas melodías. Amén. Adoremos al Señor en nuestras casas. Si usted se levanta en la mañana y ora, adore con un canto, adore con la palabra. Si usted ora, abra los salmos y adore al Señor con la palabra. Amén. Queremos ser una iglesia espiritual. Una iglesia que practica la espiritualidad. La espiritualidad, queridos hermanos, yo decía, me gustó una frase que usó el pastor Monroy, la espiritualidad se practica en privado, pero sus resultados son públicos. Y eso es verdad. Jesús cuando decía, cuando ores, ora en privado y Dios te va a recompensar en público. Lo mismo pasa con la espiritualidad. Se practica en lo privado, pero sus efectos son públicos, no se pueden tapar, no se pueden ocultar. Amén. Es como los que van al gimnasio, el moro no se entera y de pronto ve que vienen acá, ¿no? Y uno le dice, vas al gimnasio, ¿verdad? Hasta ahorita me doy cuenta. Entonces lo mismo pasa con la espiritualidad. La practicamos en privado, pero de pronto se empieza a notar, a ver en todos lados que hemos estado con el Señor. Amén. Puestos de pie, por favor. Gracias, Señor.